Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al jurista constitucionalista académico en la Universidad de Cuenca, doctor José Chalco Salgado. Lo hemos invitado para pasar algunos temas de coyuntura, siempre muy activo, ilustrando temas legales, jurídicos, constitucionales. Con el tema que quisiera empezar, está en ciernes, está en debate el juicio político contra la fiscal general, que ella lo ha calificado como un narcojuicio político, cuando ella se ha empeñado luchando contra todo obstáculo, enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, a la narcopolítica. Hay un sector, la Revolución Ciudadana, que se empeña en llevarle a como dé lugar al juicio político. Llegó un momento y la fiscal ha dicho, bueno, pese al estado de mi salud, tengo autorización médica, voy a ir al juicio. ¿Qué significado tiene? Usted ha escrito, incluso en su columna, doctor Chalco, que este no es un tema cualquiera, un juicio político más. Es un asunto de Estado. Uno no puede imaginarse si es que habrían los votos que se presume no hay para censurarla y destituirla, pero uno se imagina en ese escenario lo que ocurriría. Los grupos delincuenciales estarán felices si se destituye a la fiscal general. Muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan. Para la vigencia de un Estado constitucional, para que un Estado constitucional funcione, prospere, sea serio y en su interior precisamente se dé una serie de situaciones propias en defensa a los ecuatorianos, se requiere que el orden constitucional, se requiere que el sistema jurídico funcione. ¿Qué hace? ¿Cuál es la tarea de la Fiscalía General del Estado de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y también con la Ley de Expropiación de Dominio? Precisamente, la función de la Fiscalía es el dirigir todo aquel proceso y toda aquella sección preprocesal penal para la investigación de los delitos, de acusar a los delincuentes ante los jueces y de alguna manera lograr la depuración, si usted quiere, del sistema, del tejido social y que funcione el Estado de Derecho en el Estado. Yo no sé si tenemos, y usted citaba muy bien la contextualización de esto, yo no sé si hemos llegado a tener la claridad suficiente de lo que significa la función de un fiscal general del Estado. Y es que ya en las reformas constitucionales, ya en las reformas legales anteriores, usted ya no lleva un juicio político a los jueces de la Corte Nacional. Usted ya no lleva un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Pero queda este rezago de llevar a juicio a un fiscal general. Y esto es una barbaridad. Por lo menos lo que espera, lo que desea el sistema constitucional vigente en el país, es que si se hace un juicio político en contra de la fiscal general del Estado, se haga respetando la Constitución, respetando los mínimos establecidos en la Constitución. ¿Y cuáles son? El artículo 131 de la Constitución expresamente señala que usted puede enjuiciar políticamente a la fiscal por incumplimiento de sus funciones constitucionales y sus funciones legales. Con un poco de lectura comprensiva, y mucho mejor si es con algo de serenidad y menos apetito político o menos apetito de bandas y bandidos, los asambleístas lo que deberían hacer es leer el artículo 131, el artículo 195 de la Constitución, el Código de la Función Judicial y la ley la ley de dominio del país vigente, con la finalidad de que se pueda determinar cuáles son las funciones del fiscal y ver qué función ha incumplido. Pero no pueden ingresar a mirar los juicios, no pueden ingresar a valorar qué ha hecho y cómo ha hecho en un juicio, por favor. Esa ya no es la tarea del asambleísta. Esa es la tarea de un juez. Esa es la tarea
que tiene que hacer la judicatura, revisar las causas, revisar el mérito de los procesos. Pero si los asambleístas ingresan en la valoración del mérito, en la valoración de si ha recibido o no se ha recibido el testimonio, si ha impulsado o no se ha impulsado debidamente esta causa, estamos perdidos. Los asambleístas no son jueces, tienen la atribución de enjuiciamiento político, pero cuidado, estén cometiendo otros delitos como la obstrucción a la justicia o la publicidad de aquello que es reservado en materia penal por razones lógicas y coherentes de una investigación. Usted, cuando ingresa a valorar el mérito de un proceso, cómo se ha llevado adelante el proceso, como pretenden los asambleístas, ahí ya no es asambleísta. Ahí está fungiendo otra tarea que no es lo que ha establecido la Constitución con el artículo 131 para el juicio político a un fiscal. Consecuentemente, doctor Chalco, este juicio, como es político, lo que busca es tratar en el fondo de sacar del escenario a una funcionaria que de manera valiente durante los últimos años, y ahí está la casuística, los casos, purga, plaga, metástasis, obstrucción de la justicia, independencia judicial, confortable y podemos, caso encuentro, de la tarea. Es una demostración de que de alguna manera estos sectores, la narcopolítica, el narcotráfico, los grupos delincuenciales, estarían detrás de este juicio cuando la fiscal ha calificado de narcojuicio político. Cuando usted no mira razones jurídicas, cuando usted mira que además hay una especie de motivaciones que no comprenden que esto es un asunto de Estado. ¿A qué me refiero cuando señalo que se trata de un asunto de Estado, apreciado licenciado? De algo muy sencillo. La política tiene límites. La lógica partidista tiene límites. Los deseos y no deseos tienen límites. Las ambiciones tienen límites. ¿Y cuáles son los límites? Cuando de por medio, en la mitad, se encuentra ya razones de permanencia, razones de coherencia, de sostenibilidad a largo plazo del Estado. Cuando usted intenta una destitución a un fiscal general del Estado, lo que está haciendo es ingresar a un tema en absoluto, en enorme delicado. Porque los únicos que saldrán aventajados, favorecidos, de que haya un debilitamiento al sistema institucional, al sistema judicial del país, son las bandas y los bandidos. Esto no se entiende de otra manera. ¿Quiénes son los que se benefician de un poder judicial corroído? ¿Quiénes son los que sacan provecho hoy de que existan jueces denunciados? ¿Quiénes son los que sacarán provecho mañana de que quien debe acusar los delitos esté enfrentando una tarea que no es la propia? Defensa sobre una intención de destitución sin sentido por cualquier causal todo el tiempo ante el Parlamento. Eso no es correcto. No tiene sentido y no está bien. Por esto es un asunto de Estado que rebasa la ideología, que rebasa las tiendas partidistas y que rebasa las intenciones políticas. Y si es que no hay estas razones claras, entonces son razones subterráneas. Y cuando son razones subterráneas, ingresa el espacio de la duda. ¿Qué es lo que realmente motiva a una intención de destituir a la fiscal general del Estado? Sin dejar de lado que una fiscal general del Estado siempre va a ser incómoda, pero no para usted ni para mí, no para los ecuatorianos coherentes, sino para quienes se encuentran al filo, precisamente junto a las bandas y los bandidos. Claro, y no para los ecuatorianos honestos. En el otro lado están los que enfrentan a la fiscal general. Ahora, ¿no teme que esto se vuelva a prestar para un show? Digo, como se pretendió esa emboscada que fue cuestionada en la Comisión de Fiscalización cuando precisamente compareciera la fiscal general y trataron
de manera de relámpago, presentarle a Ronnie Aliaga, que es un perseguido de la justicia. ¿No teme que pretendan hacer eso o mucho más? Por ejemplo, presentar digo, como una mera conjetura, presentar al prófugo en Bélgica o a otros prófugos en México, presentarles en el juicio político, lo cual desvirtuaría algo que debiera ser sagrado, un juicio político en la Asamblea Nacional. Licenciado Rivadeneira, y algo más. El Parlamento debería ser, como sede democrática y sede de la representación democrática del Estado, uno de los poderes, sus instalaciones respetadas en sumo grado, porque es el órgano más democrático y más representativo de los ecuatorianos. Pero vea usted ahí precisamente la necesidad de respetar las instituciones y respetar la institucionalidad del país. Cuando pasó aquella escena que usted ha recordado el día de hoy, ¿qué es lo que tenía que hacer el Consejo de Administración de la Legislatura? Sancionar por un indebido uso de las instalaciones. Está previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sancionar a quienes participaron, a los asambleístas que dieron luz verde precisamente para que se presenten personas prófugas, personas que no se encuentran dando la cara a la justicia del país a través de las instalaciones del Parlamento. ¿Qué hizo el Consejo de Administración de la Legislatura? Dijo, ya sancionamos. ¿Con qué? Con una amonestación. Eso no existe. No existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa una amonestación. No existe este oficio del presidente dirigido a alguien recordándole que es bueno usar las instalaciones debidamente. Eso no hay. Pero así se han burlado del país. Por eso es que se debe hacer eco, buscar por sobre todos los mecanismos, por sobre todos los medios, que lo que se respete es el derecho y la institucionalidad. Que pueda suceder en este juicio político más del sainete al que nos tienen acostumbrados, indudablemente que sí. Pero eso es precisamente este llamado, a que los asambleístas dejen la miopía con los ecuatorianos y entiendan cuáles son las urgencias reales del país, en donde de lejos está estos juegos a destituir a funcionarios que más bien han permitido que el Estado sepa de metástasis, de purga, de plaga, de pantalla. ¿Qué está sucediendo en el país? Aquí parece que el hacer las cosas bien inmediatamente implica un enjuiciamiento político. Los asambleístas deben además pensarlo bien, porque en esta suerte y en esta carrera de destitución, yo veo que de manera permanente están cometiendo infracciones flagrantes en materia penal. Cuidado, sigan y puedan convertir esto en una obstrucción a la justicia. ¿Cuáles infracciones estarían incursos, doctor Chalco? Recuerde usted aquel momento en donde se informaba con antelación lo que la Fiscalía estaba realizando. Eso podría caer en un delito que es precisamente aquel que divulga información reservada o parte de una investigación previa que realice la Fiscalía. La obstrucción a la justicia es otro delito. Si usted con sus acciones lo que termina haciendo es obstruir el debido desarrollo de un proceso penal, como es en el caso, podría entonces estar configurando el cometimiento de un delito. Por eso hay que tener mucho tino y mucho cuidado con lo que están haciendo. Esta no es una materia menor. Están intentando, además, en el enjuiciamiento político, valorar la actuación de la Fiscalía en procesos judiciales. Por favor, eso rebasa la atribución de un asambleísta. El asambleísta, insisto, lo que tiene que tomar es el artículo 131 de la Constitución, el artículo 195 de la Constitución sobre atribuciones, la ley de extinción de dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial. Vea las atribuciones del fiscal y vea si ha incumplido. Vea si no ha llevado adelante la coordinación con la Policía Judicial. Vea si no ha acusado y ha dejado de acusar conforme a sus atribuciones. Vea si no ha investigado. Vea si no ha llevado adelante la dirección del Sistema Nacional de Medicina Legal. Vea si no ha acompañado a algún pasante en la Fiscalía. Esas son las atribuciones del fiscal. ¿A qué pasante no acompañó? ¿A qué órgano de la medicina legal
no ha dado todo su contingente para que este funcione. Eso es lo que tienen que hacer. Pero no ingresar a valorar ya procesos judiciales, porque ahí indudablemente el fiscal ya no está en una lógica de un enjuiciamiento político, sino está en una lógica de mirar y de valorar cuestiones propias a la valoración de un juez. Hay que ir a estudiar división de poderes los asambleístas. Y evidentemente lo que buscan, y eso ha sido evidente durante los últimos años, impunidad, revisión de sentencias, declaración de nulidad de juicios, ha sido evidente. Ahora, garantías. ¿Qué garantías debiera haber en un juicio político? Atribución que tiene la Asamblea Nacional, cuando se entiende, no se sabe la fecha exacta para llegar al juicio político en el Pleno, pero se presume, si va a ser candidato Henry Kronfle, debería renunciar a comienzos de octubre. Se estima que este juicio, estimativamente, estaría a comienzos o mediados de octubre, el juicio de la fiscal. Estará en manos de la Revolución Ciudadana, de Viviana Veloz. ¿Qué garantías debiera haber? Las mínimas garantías, no el sesgo, porque se entiende quien dirige una sesión debería demostrar por lo menos aparecer como imparcial. Licenciado Rivadeneira, el Consejo de Administración de la Legislatura, donde el que funge de presidente del Parlamento precisamente dirige y preside este órgano, es el órgano que admite a trámite un enjuiciamiento político. Es el primer filtro, es el órgano de entrada, es el órgano de ingreso. Y yo recuerdo, ya hace algunos meses, haber señalado con claridad los errores que tenía esa admisión del enjuiciamiento político a la fiscal. Pero bueno, ahí está. Es el Consejo de Administración de la Legislatura, con quien preside la Asamblea Nacional, que dieron paso, que admitieron, que abrieron la vía a este trámite de enjuiciamiento político a la fiscal. Luego, entonces, ¿en dónde está la máxima responsabilidad? ¿En dónde estuvieron las garantías que no se respetaron y no se cumplieron? Licenciado Rivadeneira, esto es precisamente a lo que los ecuatorianos estamos abocados para recordar qué actores políticos no están con el país y con el Estado. Y sí que actores políticos están con otros intereses subterráneos que se incomodan, se incomoda cada vez que la Fiscalía General del Estado acusa, descubre un nuevo caso, lleva audiencias precisamente para imputar o iniciar instrucciones fiscales a ciertas bandas y ciertos bandidos. Porque esto no nos quita el sueño. Y esto no quita el sueño a los ciudadanos ecuatorianos honestos. ¿A quiénes quita el sueño que hace que impulsen, continúen, busquen nuevas causales para un enjuiciamiento político? Aquí no estamos en contra del enjuiciamiento político. Está previsto en la Constitución. Eso se puede hacer. Lo que a mí me parece indebido y lo que a mí me preocupa es que se ha tergiversado el enjuiciamiento político a tal naturaleza y nivel que se han puesto a valorar procesos judiciales. Eso no puede ser. Ahí hay serios problemas y serios vacíos de conocimiento sobre división de poderes, de conocimiento sobre derecho constitucional y atribuciones de los asambleístas y los legisladores. En consecuencia, licenciado, yo sí debo decirle algo. Aquí va a mandar los votos. Lamentablemente en el país ya hemos visto que la Asamblea actúa por una sumatoria, más no por el respeto al orden constitucional, a la lógica y la coherencia. Y en esa fórmula, lo que el país tiene que esperar y lo que el país debe buscar es que se hagan los acuerdos suficientes para que este sainete de enjuiciamiento político que beneficia a bandas y bandidos no prospere, para que el Ecuador pueda tener al menos algo de estabilidad en esa línea, en la línea de la investigación de los delitos. Ahora, un capítulo es el juicio político de la fiscal general y el otro, el proceso en el Consejo de Participación Ciudadana de la designación del reemplazo de la doctora Diana Salazar,
que ha ejercido valientemente esta tarea y que se cumple en abril del próximo año. ¿Cómo lograr que no solo haya transparencia, sino un proceso adecuado que requiere el país? Se está eligiendo a la autoridad máxima de quien lleva a cabo todos los procesos penales en el Ecuador, a sabiendas de que vivimos un conflicto armado interno, se combate a los grupos delincuenciales, narcotráfico, narcopolítica. Usted ponía hace poco un tuit que decía: no se está eligiendo al presidente del barrio, se está eligiendo al nuevo fiscal general, y eso requiere mínimas garantías que cumplan con la Constitución y con un perfil no de antojo, sino de coherencia por el país. Escuchamos a un consejero de ese nefasto Consejo de Participación Ciudadana que decía que habría que eliminar algunos requisitos, uno de ellos en el caso de probidad notoria, que tiene que haber sentencia ejecutoriada, sabiendo cómo funciona la justicia ecuatoriana, para que sea un impedimento. ¿A dónde estamos llegando? En el país hemos visto el absurdo más grande, que es la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y los absurdos generan consecuencias, que es el absurdo al cuadrado o al cubo, que es precisamente los resultados de un órgano nefasto para el Estado y de un órgano que ya hemos visto todos los ecuatorianos, que es la sede de los intereses subterráneos y de los intereses de políticos trasnochados o de otros políticos prófugos del país. ¿Qué quiero decir? Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe esforzarse un poco más. Y la primera lógica de esforzarse un poco más significa que se tome el tiempo necesario que requiere pensar la designación de un fiscal general del Estado. Tomen la Constitución. El artículo 196 de la Constitución expresamente señala los requisitos para ser fiscal, que son resumidos en 3. Ecuatoriano y goce de derechos políticos. Título de abogado reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa. Y tercero, esto, que no puede ser menor, pues, haber ejercido con idoneidad y probidad notoria la profesión de abogado, la docencia o la judicatura. Y no hay por qué ir en aceleradas fórmulas. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 283, señala para este caso, cuestión que no pasaba con otros funcionarios licenciados, para este caso, señala que si llegado el periodo de cumplimiento de las funciones del actual fiscal, no existe aún el reemplazo, dice expresamente el Código de la Función Judicial, lo que no sucede para otros funcionarios, para este caso está previsto, vea usted la delicada tarea de un fiscal, está previsto que se prorrogarán funciones. Sí que está garantizado el sistema constitucional. Está garantizada la función de un fiscal. Lo que no está garantizado hoy es que desarrolle un reglamento de elección de los fiscales, señores que están destituidos en primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral, consejeros del Consejo de Participación que en sentencia de primera instancia está dicho que han tenido afinidades políticas en un órgano que no debía tener ninguna afinidad política de conformidad con la Constitución y la ley. Eso no está claro. Sí que si es que hay que esperar, si es que hay que reflexionar sobre cómo debe de llevarse adelante este concurso, los requisitos, la creación de los softwares que sean necesarios, los procesos de nulidad que tengan que establecer, bienvenido. Si esto no es un tema de ir a rápidas, parecería que estamos queriendo ir a rápidas para beneficiar a algún bandido, alguna banda. Aquí lo que queremos es beneficiar al Estado y su institucionalidad y seguridad. Si el Estado es lo que está por adelante, serenidad pues. Hagamos bien el reglamento en el Consejo de Participación. Esperemos incluso a ver qué dice el Tribunal Contencioso en pleno de segunda instancia sobre estos consejeros. 10 días tiene. 10 días tiene, también no es que se va a demorar mucho. Hay que leer el artículo 188 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso. Y esperemos, con serenidad. Yo no creo que hay que ir a las rápidas y a los absurdos con sus consecuencias del absurdo.
que es lo que hemos visto en los últimos días. Por lo que usted señala, doctor Chalco, hay que cumplir los plazos, por cierto, pero si habría lógica, si habría respeto al ordenamiento jurídico y hay antecedentes, eso le pregunto, ¿no sienta precedentes jurídicos cuando ya el pleno del Consejo de Participación Ciudadana en segunda y última instancia destituyó a Allen Berbera, que en otro capítulo la Corte Constitucional también lo destituyó, por precisamente hacer campaña? El Pleno del Contencioso Electoral lo destituyó por haber hecho campaña con la Liga Azul, que es el caso absolutamente el mismo para estos 4 consejeros, 2 principales y 2 suplentes, que incurrieron en esta infracción electoral evidente. Y el Consejo Nacional Electoral no tomó cartas en el asunto en su momento. Pero esto no siente un precedente jurídico de que debieran actuar con coherencia en este sentido. Usted pide algo muy difícil, que es la coherencia. Pero partiendo de que efectivamente exista coherencia, licenciado, la causa 111-2023 que conoció el Tribunal Contencioso Electoral, en donde se estableció un precedente, para que todos nos comprendan, una línea obligatoria de cumplimiento jurisprudencial. Una Corte de Justicia, como es el Tribunal Electoral, en materia electoral, estableció un precedente. En la causa 111-2023, efectivamente, respecto del ciudadano Vera, antes presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y en donde dijo que la conducta de este ciudadano, que hoy es similar a la conducta de los nuevos ciudadanos consejeros destituidos, llamados socialmente como Liga Azul, lo que he escuchado, efectivamente, la conducta es similar. Los hechos son idénticos. Entonces se aplica el precedente. Hay hechos fácticos y hay hechos jurídicos desde la denuncia para que el precedente se aplique. Y de conformidad con la disposición general primera del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, expresamente se señala que los jueces deben observar sus precedentes. Hay disposición jurídica al respecto. Y el artículo 82 de la Constitución me habla de un mínimo de seguridad jurídica, que es que yo sabré cómo un tribunal, una corte judicial actúa en casos análogos sucesivamente a lo largo del tiempo. No hay por qué no asumir ni por qué no respetar el precedente. Déjeme aclarar algo más, licenciado, que es importante. En ese caso del ciudadano Vera, en esa causa 111, en donde nace el precedente que estamos citando, se dijo expresamente que su conducta era parte de la infracción del numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia. Y se le suspendió en derechos. No se le destituyó, pero yo creo que esto quede claro por qué no se destituyó. Se le suspendió en los derechos políticos, que ya fue destituido previamente por la Corte Constitucional, recordemos. Pero se determinó, la infracción se determinó, eso sí. Así es. Así es. Se determinó la infracción, se determinó que era responsable y se le suspendió en derechos. Pero yo creo que los ecuatorianos comprendan que no se le destituyó porque ya estaba destituido. Porque la Corte Constitucional, meses atrás, le destituyó precisamente en seguimiento al cumplimiento de su dictamen cuando este ciudadano quería destituir a la fiscal general del Estado. Es que esto tiene mucho tiempo de estos intentos de destituir a la fiscal. Entonces, se buscaba inobservar un dictamen previo que tenía la Corte Constitucional, en virtud del cual no se podía destituir a la fiscal general del Estado por parte del Consejo de Participación, y este ciudadano Vera continuaba con esos intentos, por lo cual la Corte Constitucional sancionó su destitución. Así que al Tribunal Contencioso Electoral ya no le tocaba destituir, porque ya no estaba en funciones. Pero el precedente existe en esa línea y con estas razones, apreciado licenciado. Un tema final para concluir, doctor Chalco. ¿Cómo ve usted estas acciones que continúan, acciones constitucionales? Jorge Glass, sentenciado en 2 juicios y que la Corte Constitucional no admitió la acción de protección que presentara y también ahora pide un habeas data, es decir, sigue usando y abusando del derecho.
Los instrumentos jurídicos existen y las garantías jurisdiccionales están ahí, pero hay que estudiar un poco de para qué sirven las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales sirven precisamente como un mecanismo reactivo de reacción para la tutela de los derechos constitucionales de una persona. No para el bypass a la justicia. No para burlarse de la justicia. Las garantías jurisdiccionales, habeas corpus y habeas data, sirven para la tutela de los derechos constitucionales de una persona ante su violación o amenaza de violación. Cuando no se conoce el derecho constitucional y cuando se intenta precisamente con este abuso de las garantías jurisdiccionales en contrario sentido, más bien burlarse de la justicia, miramos esta suerte de sainetes ante las Cortes de Justicia. Vea usted, la Corte Constitucional efectivamente tuvo que conocer una acción extraordinaria de protección presentada por el ciudadano Glass. Le inadmitió a trámite. Le inadmitió. Precisamente porque no se cumplían los mínimos requisitos de una acción extraordinaria de protección, como es la determinación de la base fáctica del derecho vulnerado y las justificaciones jurídicas. Al menos, de vez en cuando tenemos las seguridades y las garantías de que la Corte Constitucional hace que se respete sus precedentes. Hace que se respete sus precedentes. Hoy está aún en la Corte Constitucional, licenciado, y tendremos que esperar resultados. Recuerde usted de aquel caso de la Embajada de México. También hay una acción extraordinaria de protección presentada en ese caso. La Corte tendrá que pronunciarse oportunamente y yo comprendo y asumo que también será con una inadmisión a trámite. Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención nos ilustra mucho siempre el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista académico en Azuay y también un jurista reconocido. Muy amable, doctor José Chalco Salgado. Licenciado, qué gusto verle a los tiempos. Un buen día para usted. Muchas gracias. 7:51 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo con los juristas penalistas, el doctor Paulo Caña y el doctor Julio César Cueva. Temas de interés en la justicia, entre ellos el caso Plaga. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es